Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana se encuentra con nosotros el compañero Fran Cabrera, diseñador floral. Buenos días, Fran. Buenos días, María, buenos días a todos. Organizando ya todo el tema de Navidad. Sí, bueno, ya tenemos la vuelta a la esquina, no en vano ya este fin de semana se termina noviembre. Aunque nosotros después de los difuntos ya empezamos con lo que es la campaña de Navidad y tal, claro, ya diciembre sí o sí, Navidad asegurada. Aunque Navidad aquí no es como la península, que tienes la presencia de pinos o de abetos para hacer el árbol en tu casa. Aquí todo es artificial. Aquí en su mayoría todo lo que quieran de árbol natural y demás se tiene que traer de fuera. No en vano... Hoy vamos a traer algunas muestras y tal, pero claro, nos ha coincidido con que el fitosanitario lo tiene retenido en aduanas por una plaga de insectos. Entonces, claro, hasta que no nos los entreguen, y por desgracia eso no sucede mucho, que tiene luego también el otro contrapunto de, bueno, como lo que exportamos es una... En este caso son coníferas y no son autóctonas de aquí y no se dan aquí, traen unos insectos que tampoco están aquí, con lo cual es bueno que aduanas no los dejen pasar, porque claro, son plagas invasoras que podían afectar muy mucho a la flora y fauna de aquí. Entonces por lo menos intentar que no pasen, nos aseguran. Hombre, nos da rabia, obviamente, nos da rabia porque, claro, cuando no tienes esa variedad para poder trabajar y para poder hacer todo ese tipo de centros de Navidad y demás, pues te da rabia, pero el que no los dejen pasar también nos asegura de que, bueno, de que por lo menos tenemos un control bastante estricto y no va a haber ningún problema en ese aspecto. ¿Suele ocurrir eso muy a menudo, lo del control fitosanitario por parte de aduanas? Los controles fitosanitarios se hacen a diario de todos los productos que entran aquí. O sea, ya no solo con la flor cortada en este caso, con los verdes ornamentales, sino con todo tipo de flor. La flor que viene de Ecuador, la flor que viene de Holanda, la flor que viene de Península, porque también exportamos de Península. Incluso es más, hasta entre islas, en algunas ocasiones también se hacen controles de plagas fitosanitarias. Por una parte, ya te digo, es bueno porque nos permite controlar todas esas plagas invasoras que no están aquí o que por la fisionomía de las islas, a lo mejor hay en unas islas sí y en otras no, el poder controlarlas, pero sí que es bueno que aduanas haga su trabajo. Obviamente, claro, volvemos a lo mismo siempre, nos han retenido contenedores una semana completa, incluso hasta 10 días, y luego cuando recibes el contenedor pues están en unas condiciones que prácticamente el 70% de la mercancía que traes dentro obviamente viene asegurada, pero ya no puedes comercializarla, o sea, porque no está en condiciones. No, y después también el tiempo que está ahí pues pierde ventas, ¿no? Claro, ya no solo que pierda ventas, sino que además también pues pierde calidad. O sea, un producto, tengamos en cuenta que el reloj biológico de cualquier planta natural, una vez y es cortada, empieza a caminar contrarreloj. Entonces la durabilidad de la flor va a menos. Pues claro, tenerla 3-4 días en aduanas retenidas es bastante complicado. Depende de la variedad de flor cortada, aguanta más o aguanta menos, o si son verdes o algo más específico. Pero claro, la durabilidad y la frescura de la flor no es la misma. Hoy vamos a hablar entonces de las coníferas. ¿Qué son las coníferas, Fran? Bueno, las coníferas realmente son para que la gente nos entienda, son los pinos que nosotros vemos aquí. Dentro de los pinos hay muchas variedades, ¿vale? Las coníferas son más de sitios más fríos. De hecho, solo he visto una variedad de coníferas en el Pozo de las Nieves. De resto es muy, muy, muy rara ver alguna. También tienen se adaptan bastante bien a los climas, solo que, por ejemplo, uno de los que hemos traído hoy, que es una conífera, que es el nobili, por ejemplo, aquí en las islas no se da. ¿Por qué? Porque son abetos de sitios muy fríos y entonces, claro, el clima de aquí es tan
tan especial porque no vamos a decir que no hemos tenido frío, pero no es necesario para que ese tipo de coníferas se den. Enséñanos entonces las coníferas que vas hoy a explicarnos, Fran. ¿Has traído Mira, variedad de ellas? este es el nobilis. Esta es una variedad a mí me gusta trabajar sobre todo esta conífera porque si te das cuenta, o sea, si la tocas, vemos que sí que está natural, pero todavía ya esta lleva ya pues como una semanita así en la floristería, pero una vez y se seca, se sigue quedando de la misma manera. Con lo cual también nos permite que si haces un arreglo ahora, porque muchas de las veces la gente cuando te pide arreglos de Navidad y a lo mejor se los lleva al principio, claro, es que no me va a aguantar la de Navidad. El pino, la conífera esta se seca y tal cual se seca se queda. O sea, no, por ejemplo, no sucede lo mismo con la tuya o los cipreses que también los utilizamos como verdes ornamentales ahora en Navidad. Bueno, realmente el ciprés lo utilizamos aquí, pues a mí me gusta utilizarlo bastante para cualquier tipo de arreglo, ya no solo en Navidad, sino en cualquier época del año, porque al mezclarlo con otro tipo de verdes también queda muy, muy bonito. Entonces, a diferencia del ciprés, el nobilis no se le cae la hoja cuando se seca. Cuando se seca, entonces claro, incluso es más, pudiéramos sostener la rama simplemente y colgarla con unos adornos de Navidad, pues ya sean unas bolas, unos lazos, y tal cual lo colgamos se va a mantener, o sea, no se le va a caer ni una hoja, y si lo recogemos con cuidado y lo guardamos, lo podemos tener incluso un año para otro. O sea, porque ¿Guardado dónde? ¿En un sitio seco? Exactamente, en una cajita, como siempre guardamos todo y tal, los adornos de Navidad, pues lo empaquetamos bien, lo guardamos bien y nos puede aguantar, ya te digo, incluso un año para otro, incluso hasta de 2 años. Todo depende del trato que le demos a la hora de guardarlo. ¿Es caro? Pues no. Yo creo que hoy en día, hace unos años sí que venía mucho más caro de precio. Una ramita de esta puede estar sobre los 4 euros y tengamos en cuenta lo grande que es. O sea que... ¿Y de dónde viene, obviamente? ¿De dónde viene? Que claro, es que... El transporte y todo. Sí, sobre todo lo sangrante aquí cuando entra mercancía, porque claro, luego te ves Por ejemplo, a mí me resulta algo curioso, porque a pesar de que esto se exporta de Holanda y en la península digamos que lo tienen más fácil para exportarlo como verde ornamental, que es como realmente se exporta, sin embargo ellos utilizan el nobilis, este tipo de pino, como abeto de Navidad, pero directamente cortado, o sea, el árbol directamente cortado, no lo utilizan para luego hacer composiciones florales. Utilizan otro tipo de verde llamado pinzapo, que es otra variedad de conífera también, que sí que lo tienen, es como, ¿cómo explicarles? Como para nosotros el pino canario aquí. Entonces para ellos es mucho más común y sin embargo sí que lo utilizan más que el nobilis. Yo recuerdo hace unos años mandamos un centro de Navidad a la península y tal, y claro, ves una cosa y ves otra y dices, qué diferencia. Yo sigo prefiriendo más el nobilis, me gusta mucho más, por lo que hablábamos antes, por la durabilidad del centro, porque si no vamos a estar pendientes de, uy, si lo mando ahora, pero claro, y algo no le llega a la Navidad, ya estar... Y entonces, aquí árboles de Navidad pues de este tipo, que es lo que se comercializa también como árbol de Navidad, están podemos también, si lo compramos en maceta, pudiéramos comprar el Chemaceparis, dependiendo también de la altura. Y claro, aquí prácticamente, hace unos años sí que se comercializaban más, pero por el tema de la crisis han perdido mucho la venta en cuanto a árboles de Navidad naturales. Prefieren artificial, ¿no? Hombre, tengamos en cuenta que el precio, la diferencia de precio y que, vamos, es un árbol que vas a tener que comprar todos los años, pues claro, pueden estar en torno a los 30, 40, 50 euros, siempre dependiendo del tamaño, de la altura del pino. Entonces, obviamente tener que invertir 50 euros todos los años solo en el abeto, aparte de los adornos, si queremos cambiarlos o no. Entonces, la verdad que se ha perdido mucho de venta y es una pena, porque yo creo que incluso
es más interesante el árbol de Navidad de forma que sea natural, ¿vale? Y luego incluso el hecho de cómo recuperarlo. Para el año siguiente. Ya no solo para el año siguiente, sino por ejemplo, en la península acostumbran a una vez y termina la Navidad, hay viveros especializados en recuperar los abetos esos, o bien para el año siguiente, o bien para plantarlos en la naturaleza. Yo creo que es una manera también de contribuir al medio ambiente el hecho de, bueno, vamos a ver cómo lo devolvemos otra vez. Muchas de las veces también la gente nos pregunta que, pues, cómo mantenerlo, o porque claro, tengamos en cuenta que los pinos, como hablamos siempre, la gran mayoría de las plantas son todas de exterior, no existen plantas de interior, todas son de exteriores. Los cuidados. Los cuidados de cualquier árbol de este tipo, evitar colocarlos al lado de una calefacción, de un aire acondicionado. ¿Por qué? Porque las temperaturas bruscas, esos cambios bruscos sí que los sufren, a pesar de que, como hablábamos el otro día, por ejemplo, con las flores de Pascua, la gente puede decir, claro, pero es que en la calle están, sí, pero es que la temperatura está siempre de una manera constante, independientemente de que pueda venir viento o no. Sí. La temperatura es constante, entonces el mantenimiento, pues simplemente con un riego una vez en semana y eso, intentar evitar siempre el ponerles, por ejemplo, pues la típica nieve artificial, que lo que hace es que no permite que transpire el abeto y demás. Con eso y con regarlos y colocarlos en un sitio donde tengan bastante claridad, los abetos pueden aguantar perfectamente, sobre todo aquí en Canarias, la Navidad perfectamente. ¿Por qué aquí a lo mejor pueden aguantar más que en el resto de la península? Porque no utilizamos calefacción. Por lo general, salvo los que viven a lo mejor en Tafira, Santa Brígida, esa zona y tal, sí puede ser que tengan calefacción, pero aquí en la ciudad realmente no es necesario. Entonces, claro, sí que aguantaría un pino natural en Navidades sin ningún problema. Y pues lo podemos devolver luego a la naturaleza. Sí, sobre todo que los niños pequeños también se impliquen en ese tema de replantar, o sea, el mismo pino. Exactamente, yo creo que sería, bueno, los niños pequeños pueden tener la voluntad, pero si los padres no tienen la disposición... Implicar a los padres. Es mucho más complicado, sí. Es como cuando van a reciclar. Al final los padres empiezan a reciclar porque los hijos un poco menos que los obligan. ¿Y por qué no reciclamos? ¿Y por qué no? Y al final claro, te terminas reciclando por no escuchar al niño. Pues esto yo creo que prácticamente es igual. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que volvemos a lo de antes. Aquí no lo tenemos tan interiorizado ese aspecto de tenemos que reciclar, tenemos que devolver un poco a la naturaleza lo que nos ha devuelto. Entonces, claro, es complejo. Pues aparte de este verde... que la península se vive de otro modo la Navidad, al tener este tipo de coníferas allí realmente sí, es algo más habitual. Es más, incluso la gente, por lo que me comentan compañeros y demás, hay zonas en las que pueden ir ellos directamente, claro, también tienen extensiones de terreno mucho más grandes que nosotros. Hay extensiones de terreno directamente plantadas con las coníferas y tal, y tú vas, eliges la conífera que quieres y te la cortan y te la llevan a casa para que te la puedas preparar y tal. O sea que, claro, ese tipo de cosas se pudieran hacer aquí. Realmente no tenemos ni la extensión de terreno necesaria que haría falta, ni tampoco tenemos unos potenciales clientes que dijeran, mira, pues tengamos en cuenta una cosa, que para poder llegar a un pino de estos o de corte estamos de media en 10 años, entonces tendrías que tener una producción, o sea, 10 años como si dijéramos a fondo perdido y una extensión de terreno para seguir plantando año por año para no perder la... claro, bastante complejo. En la península, pues claro, al tener tanta extensión de terreno es normal que la gente, pues... Y es más, se vive al tener... yo pienso que al poder trabajar esto, además, si te das cuenta el olor que tiene simplemente el pino, que además es otra de las cosas buenas que tiene el Nobilis, porque por ejemplo, la tuya o el ciprés
o el Chemaseparis no huelen tanto como el olor tan intenso que tiene el Nobilis. Entonces lo que le permite también un poco es, no sé, a mí me recuerda cuando huelo el olor ya me recuerda que tengo la Navidad cerca. O sea, el hecho ese de, porque además te recuerda como a campo, al olor que tiene el musgo. Entonces todo ese tipo de cosas te permiten también, pues claro, que un poco, digamos, de crear ambiente para Navidad. Aparte de esto, nosotros también utilizamos mucho, la gente muchas de las veces me preguntaban, oye, ¿y la originalidad de los centros y tal? Yo creo que es un poco el hecho de no tener miedo a utilizar, a mí me gusta mucho, me voy al campo muchas de las veces, y el pino canario. O sea, ya tiene unos días de cogido, pero el pino canario. Obviamente cuando está verde, para crear una composición pues con unas bolas de Navidad, con unas velas, incluso para mezclar unos y otros, los mezclamos. Al ser diferentes, realmente es otra variedad de coníferas, pero al ser diferentes, lo que te permite la variedad, o sea, en la diversidad es poder pues crear composiciones. La textura de las ramas es completamente diferente, entonces al tener mucho más espacio puedes ampliar más el centro, menos, darle otra forma. Si te das cuenta, la hoja esta es recta, porque cuando nace es recta, y esta, sin embargo, caen. Entonces puedes jugar con ese tipo de cosas, y lo que te permite es, claro, el hacer arreglos diferentes, el intercambiar, el que cuando llega un cliente en un momento determinado llame la atención. Porque yo creo que en el fondo la Navidad no se trata solo de comprar, que todos los que trabajamos en floristería obviamente abrimos un negocio porque la gente nos compre, seamos claros. Pero muchas de las veces tenemos los recursos, ojo, porque estas ramas de pino las conseguí pues un día que había ido, y ahora con estos días de viento estaban en el suelo, que tampoco es cuestión de llegar y colgarnos de las ramas de pino para llevarnos, que entre otras cosas nos puede salir una multa bastante salada. Sí. Entonces, claro, utilizar estos recursos que nos da la naturaleza, a veces cuando nos dicen, no, pues la Navidad es solo consumo, pues porque queremos. Porque, por ejemplo, hacer un arreglo de Navidad no es caro. A lo mejor con cosas que tienes en casa, ¿no? Con cualquier cosita. Lo que estamos hablando. Hace falta originalidad. Por ejemplo, pino canario, sí, y unas ramas de musgo natural cogidas del suelo. Simple y llanamente. O sea, unas ramas con un poco de pino canario, unas bolas, unas velas, que siempre tenemos en casa y no tenemos por qué realmente utilizar ni comprar a lo mejor, o no tenemos simplemente por qué colocar la flor natural, o sea, las velas nuevas. Nuevas, sí. Podemos reutilizar las propias velas que tenemos, que además tienen su encanto, o sea, con lo cual todo ese tipo de cosas nos permiten también poner la Navidad de una manera diferente, de algo mucho más personal, más nuestra, más íntima, y también una manera también de ahorrar, el hecho de decir, bueno, pues si utilizamos realmente los recursos que tenemos, pudiéramos incluso hasta hacer un día unos centritos aquí en directo con cosas que tengamos por ahí por casa medias abandonadas, como hemos hecho en alguna que otra ocasión. Sí, sí. Y además también hay velas que se hacen, ¿no? Porque hay también artesanos que se dedican a hacer velas, como hacen jabones. Sí, de hecho es incluso... Que ahora en Navidad pues está todo el mundo pendiente de ese tipo de cosas. Bueno, no sé si ahora este año el Cabildo va a poner en San Telmo... Sí, de hecho no solo lo pone en San Telmo, sino este año coincide aquí en Las Palmas, todos los años está la Feria Regional de Artesanía, y ya vamos, creo que son por la 26 o la 27. Este año toca aquí en Gran Canaria, y todos los años se había hecho en el recinto ferial. Ya los artesanos en su momento, en una reunión que tuvimos con el Cabildo, ya le comentamos que bueno, que el recinto ferial ya no es lo que era, que la afluencia de público es pésima, y que claro, son 10 días de feria, cuando no va gente, pues la verdad que es una pena. Entonces este año se ha optado por hacerlo estilo San Telmo, con las carpas y demás,
pero en Santa Catalina, aprovechando el tirón que tienen los cruceristas que están llegando, pues intentar un poco también dar a conocer la artesanía. Nos beneficia a todos porque crea comercio y además enriquece también la zona. Y yo creo que es una buena apuesta de futuro el que sea ahí y no en el recinto ferial. Pero solamente es en Navidad el tema de la feria. Hay una, claro, porque realmente... Pero, no pero bueno, debería estar... Bueno, es que no sé si es complicado, no sé por qué no se hace el tema de los artesanos cuando llegan los cruceristas. Hay un proyecto que... No solamente en épocas señaladas como la Navidad. Claro, hay un proyecto que es en la antigua estación de Fredolsen, por lo que he escuchado solo de oídas, querían montar como un mini centro comercial de artesanos con productos de las islas y demás. Claro, esto es como todo. Son proyectos que si te coincide a lo mejor 4 años de legislatura más otros 4, puedes llevarlos a cabo, si no es mucho más complicado. Todos entendemos un poco de cómo va la burocracia. Si tú lo hiciste, yo intento que no lo hagas. Aunque funcione bien. Sí, yo... Es algo que nunca los ciudadanos de pie hemos entendido. Preferimos gastarnos 40 millones en otras cosas antes que en la carretera de la aldea. Permítanme, tenía que aprovechar la ocasión. Entonces, claro, el proyecto yo lo veo como un proyecto bastante interesante, y bien ahora que este año parece que el tema de cruceristas está bastante bien. La verdad que el Cabildo de Gran Canaria, en cuanto a artesanía se refiere, a la FEDAC en este caso, en los últimos años ha dado un cambio bastante importante. Bien es cierto y hay que reconocerle que la situación económica está como está, y que en su momento cuando empezó con todo esto, hay que reconocerle la labor a un aldeano, y no porque sea aldeano, sino porque realmente hizo una buena labor, a Ezequiel Ramírez. Yo creo que le dio a raíz de ahí la FEDAC estuvo un tiempo muy bien, luego decayó un poco y ahora parece que estamos retomando otra vez los buenos números, las buenas acciones, el buen trabajo. Ahora mismo la gente que está en la FEDAC trabajando a disposición de los artesanos, y es muy importante, están muy concienciados de la labor que conlleva la artesanía, y en muchas ocasiones, porque claro, muchas de las veces la gente se pregunta, oye, pero claro, es que no está dado de alta, pero es que es muy difícil vivir única y exclusivamente de la artesanía y mantenerte de la artesanía. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo siempre hablo de mi caso porque es el más que controlo. El más que controlo en un aspecto, pero también los conozco a todos porque el que haya trabajado un poco la artesanía sabe cómo funciona. Un cestero haciendo cestas no saca para pagar una seguridad social de 300 euros. O sea, imposible. ¿Por qué? Porque las cestas, igual que por ejemplo pueden ser las traperas o los fajines o tal, es un artículo de lujo, entre comillas, no es un artículo de primera necesidad. Nadie se va a comprar una cesta de caña, independientemente de que la materia prima no tengas que comprarla, pero sí tienes que ir a recogerla, tienes que recolectarla, Entonces, claro, ¿cuántas cestas tienes que hacer al mes solo para pagar la seguridad social? Es imposible. Entonces, claro, la administración en ese aspecto sí que tiene algunas faltas de laguna, pero sí que ha pegado un cambio. Entonces, el hecho de que se haga la feria de artesanía es muy difícil. Por ejemplo, una feria de artesanía como la que se hace en el sur, en Maspalomas, en agosto, cuesta en torno a unos 50.000 euros montar una feria de 10 días. Pues claro, imagínate. Yo creo que la historia pasaría, por ejemplo, por tener a lo mejor algún recinto donde pudieras organizar, pero claro, todo eso conlleva, el organizar una feria conlleva el seguro de responsabilidad civil, los módulos de la separación de los stands, la seguridad, actuaciones, porque al final la gente, si no hay actuaciones, poco va. Pues, estamos hablando de en torno a unos 15-20.000 euros, pero así por la calle,
como se suele decir, por la cara. Entonces, claro, es complejo. Es complejo. Se suele hacer en Navidad porque es una buena época. Una buena época de ventas. Además, todo el mundo no en vano, la Feria de San Telmo se ha consolidado justo por eso, porque es más, hay gente que deja los regalos únicos y exclusivamente para ir a comprarlos en la Feria de Artesanía de San Telmo. Y la Feria del Sur, sobre todo la que se hace en agosto, la de marzo es todavía bastante joven para poder catalogarla, pero bueno, dentro de lo que cabe es otro turismo. Las ferias que se hacen en agosto es más, el turista que viene es más turista peninsular y sí que compran mucho más. Y las ferias de marzo son más del resto de Europa y son como un poco más raros. No se me ofendan, pero como que les cuesta a lo mejor un poco entender, o incluso yo creo que el problema está en que muchas de las veces se ha aprovechado el nombre de artesanía canaria para vender cualquier producto. Que no es canario. Exactamente. Vale. O típico canario, y luego llegas y te los encuentras, claro, porque a todos nos ha pasado, todos hemos visto en algún momento determinado que nos vamos al sur y vemos mercadillo de artesanía canaria y vas a mirar y hay de todo menos artesanía canaria. Es un rastro a lo mejor. Exactamente. Y encima vas... Como lo que hay aquí en los domingos aquí. Exactamente, en el Parque Blanco. En el Parque Blanco, Claro. eso de canario tiene muy poco, No, o sea, salvo a lo mejor... Pero aquí por lo menos lo vendemos como un rastro. Sí, es un rastro. Todo el mundo sabe que es el rastro. Un rastro. Pero sin embargo Pero ahí no ves ni un señor vendiendo pues una jaula, ni un cuchillo canario, ni un mantel canario. Claro, pero sin embargo, ese mercadillo de artesanía canaria que ahora se ha trasladado a las Ramblas de Mesa y López está en la Plaza del Pilar Nuevo. Antes no había aquí un mercadillo aquí en la Rambla de Mesa y López. ¿De artesanía canaria? No, bueno, yo he visto lo que he visto. No, hace la tira de años, hace un montón de años. Claro, yo creo que ese al final fue el que se trasladó al Pilar Nuevo en Vegueta. Sí, pero ¿por qué se trasladó? Porque había unos intereses comerciales muy, muy, muy fuertes que están ahí. Pero entonces, al final... Pero al final pueden convivir los dos, o sea, Claro. realmente, ¿qué vas a comprar? Mira, yo, por ejemplo, ¿una Barbie frente a un cuchillo de pero canario? yo, por ejemplo, yo creo... ¿O una muñeca esta que también se hacen de tela? Yo creo que el mercadillo directamente se podría, o sea, lo que es la artesanía canaria ahora mismo, con el hecho de estar... yo creo que como proyecto puede ser bastante interesante, sobre todo para la gente que pone el stand, que pagan. En los hoteles tampoco hay artesanía canaria que se pueda llevar un souvenir el propio turista. Hay algunos hoteles en el sur, que intentaron ponerla, pero el problema está en que, claro, yo voy una vez, voy dos, pero si no vendo una tercera no voy, o sea, y hay que ser realistas porque... Hombre, puede tener una exposición de productos ahí de artesanía y la tarjeta del artesano, y si el turista está interesado ya se pone en contacto con este artesano, por ejemplo. Pero no tiene que estar físicamente allí. Pero es difícil, es difícil porque normalmente los turistas del resto de Europa, las compras, digamos, son por impulsos, no son como nosotros. Sí. O sea, no... Sí, por ejemplo, ve a una señora haciendo el queso y a lo mejor compra el queso y prueba el queso, ¿quieres decir? Exactamente, no es de, voy a comprar queso porque me voy a llevar. Sin embargo, nosotros los españoles sí que somos más de pensar, oye, ¿qué me voy a llevar? ¿Qué le regalo? Es como cuando vas a una floristería. O sea, los españoles llegamos y decimos lo que queremos. Y el resto de los europeos llegan y te dicen quiero esto. O sea, es otro estilo de venta. Con ellos funciona más la venta por impulso, yo veo y compro, al hecho de decir voy a pensar a ver qué voy a comprar para luego llevarme. Entonces, claro, es que es complejo. El comercio, yo admiro muchísimo a la gente que se dedica a estudiar los perfiles de los que compran, porque digo, tienen que tener un coco que de verdad, porque es que hay veces que dices tú, pero bueno, Dios mío, ¿y cómo le intento yo venderle a este cliente esto o aquello otro, o cómo me puedo dirigir? Claro, la artesanía canaria de todos modos que está
todos lo hemos visto cuando vamos por ahí y vemos algún cartel que dice ropa típica canaria y la vemos en un chino vendiendo una camisa ¿Se puede regular eso? Por supuesto que se puede regular. Sí. Si realmente desde hubiera interés. Claro, el problema está en que como las instituciones canarias se dedican a hacer otro tipo de cosas y no a defender lo que creemos nuestro, porque yo siempre lo digo, hay cosas que no puedes dejar a interpretación. Porque, por ejemplo... o vender gafas de sol. O sea, las gafas de sol que venda un chino, pues no es la misma gafa de sol que una óptica. No tiene ningún tipo de garantía. Y deberían de estar obligados a ponerlo en la etiqueta. Igual que, por ejemplo, la ley de... hay una ley canaria que es del 98, si mal no recuerdo, sobre legislación de oficios artesanos. El censo de oficios artesanos de toda Canarias, que sale del gobierno de Canarias, donde la ley, como se deja interpretación, luego te encuentras que hay señoras que hacen muñecas de goma eva, que a ver, ¿qué producto canario tiene eso? O sea, ¿qué tradición tiene? Sí. O sea, eso son manualidades, no es artesanía canaria. Diferente. Y sin embargo, tiene el carnet de artesana porque se le ha dado en una isla. Entonces, o aquí las normas se hacen de manera clara y concisa para que eso no pase, o la gente puede entender que nosotros inventamos la goma eva. Seamos claros. Entonces, claro, yo creo que ese tipo de cosas sí que son los que hay que legislar para que la artesanía canaria no solo se vea en Navidades, sino que se pueda mantener todo el año y que sí que los artesanos puedan vivir de los productos que hacen. Claro, la trapera sí es de aquí, pero la goma eva no. La trapera es algo de aquí, ¿no? Más que sea de aquí. O los calados también de ingenio también. La manera de. O sea, las traperas y el telar se introducen aquí con los castellanos en 1400. Entonces, a raíz de ahí, lo que sí que hicimos nosotros fue adoptar estilos. Es como la música canaria, dependiendo de la zona hay unos estilos u otros, igual sucede con el telar, hay estilos muy marcados, por ejemplo en la Isla del Hierro o en Fuerteventura y demás, y a raíz de ahí digamos que sí que lo adoptamos como algo nuestro, como algo más nuestro, algo más personal. El telar de bajo liso, que es el tradicional que solemos ver por aquí, ese sí que se trajo con los castellanos, y a raíz de ahí digamos que fue porque el estilo que se comercializaba anterior a eso pues no es como el que ha llegado a nuestros días. Ahí fue cuando ya también pues comenzamos más con la comercialización de la lana, que en ese entonces tampoco era comercialización sino trueque. La gente de la cumbre solía bajar la gente de la cumbre, claro, al tener tanto tiempo en invierno y los inviernos ser tan duros, trabajar mucho en casa. El telar tradicional, por ejemplo, lo solían trabajar las mujeres, aunque en alguna ocasión también incluso hasta los hombres se sentaban al telar, solo a tejer, no a hilar. Y a raíz de ahí, pues ya lo que hacían es, pues tejían mantas, chaquetas, etcétera, y luego bajaban a la costa a intercambiarlas por productos que ellos no cultivaban. Entonces era una manera de trueque el hecho de decir, bueno, pues yo hago la tela y luego bajo y la vendo y la cambio por... Sí. Entonces yo creo que incluso era más interesante ese estilo de vida que el que llevamos hoy. Bueno, hoy llevamos otro tipo de vida. Y ya para finalizar, finalizamos con las coníferas. ¿Algo más que quieras añadir? Porque... Nada, lo que vamos a hacer la próxima semana es lo que habíamos comentado, el hecho de vamos a preparar un centro. Voy a traer un par de centros para ver las posibilidades y preparamos uno en directo y así, bueno, ya la próxima semana ya estamos inmersos en la Navidad prácticamente, como el otro que dice, porque ya la próxima semana ya quedan 20 días contados. Entonces, pues vamos a ayudarles a decorar la casa pues de manera, como solemos decir, bueno, bonito y barato.
Muy bien, pues gracias compañero. Gracias. Y recordar Sí, recordarles bueno, que nos pueden visitar también en la floristería, en la calle Gomera número 9, justo frente a los del Cristina. Cualquier duda que tengáis o recomendaciones para el programa, pues a través del Facebook de Canal 13 Digital o del mío propio, Fran Cabrera Diseño Floral. Y bueno, que si pasan por la floristería se van a encontrar pues Pascuas tan bonitas como la azul de la semana pasada y alguna otra sorpresa que ya iremos adelantando a medida que se vaya acercando la Navidad. Pues nada, pues muchísimas gracias compañero. Gracias, buen día. Espero que la entrevista con el compañero Fran Cabrera, diseñador floral, haya sido sagrado. Muy buenos días, Gran Canaria.